El tema de hoy, o el tema de la palabra de hoy, es viviendo bajo la soberanía divina. Viviendo bajo la soberanía divina. Y no voy a estar, la palabra que vamos a estar hablando hoy, lo quiero o lo deseo hablar o predicarlo de una manera práctica. Porque cuando hablamos del término soberanía, es un tema muy profundo dentro de lo que es la teología, dentro de lo que es el estudio de Dios. Pero hoy yo quiero hablar sobre la soberanía de Dios de una manera práctica, de cómo nosotros como hijos de Dios, cómo podemos vivir bajo esa soberanía divina. No vamos a hacer un estudio escatológico, teológico, calvinista, arminiano. No. Vamos a ir a la palabra práctica. Y la teología es buena, no me confunda. El estudio de Dios a través de la palabra, que es la teología, es buena. Pero tenemos que tener cuidado con ella, porque a veces la teología nos puede llevar a ser muy académicos y puede darle o restarle la connotación espiritual de lo que hay aquí escrito en la palabra de Dios. Recuerde que la teología son estudios, es el estudio de Dios a través de la Biblia, lo cual ha sido estudiado por hombres, por usted y como yo. Calvino, Arminio, Martín Lutero, Hipona, etcétera, Spurgeon, y todos estos teólogos contemporáneos y de antes estudiaron la palabra y ha trascendido sus pensamientos, los cuales son buenos, pero siguen siendo hombres como usted y como yo. Lo que Dios le revela a ellos también se lo puede revelar a cada uno de nosotros. Y la teología, vuelvo y le repito, que es buena. Y este tema de la soberanía, cuando la estudiaba a profundidad, llevaba unos pensamientos teológicos que a veces restaban lo espiritual. Pero yo les tengo que ser sincero, yo no, si le vengo a predicar aquí, yo tengo que hablarle de un ámbito espiritual del Dios altivo, del Dios de las alturas que reside en el reino de los cielos. No puedo hablar de perspectiva humana. Amén. Y antes de entrar al detalle de este mensaje, quiero definir varios conceptos aquí que nos van a ayudar a entender este mensaje. Y obviamente uno de los conceptos que quiero definir es soberanía. La palabra soberanía, definida en la Real Academia Española como autoridad en la que reside el poder político. Autoridad en la que reside el poder político. Hay sinónimos de soberanía. Podemos concluir que dentro de la soberanía hay dominio, hay imperio, hay señorío. También hay adjetivos como grande, elevado, excelente. Pero la definición bíblica de soberanía de Dios, estamos hablando de la soberanía de Dios, no estamos hablando de otra soberanía. Y se refiere a autoridad incuestionable que Dios ejerce sobre todas las cosas creadas, ya sea en la tierra o en el cielo. Extraordinario. En la tierra y en el cielo, en todo. Disponiendo de todo conforme a sus consejos y designios. La soberanía divina está basada en su omnipotencia, poder, omnipresencia, presencia, está en todos lugares, y omnisciencia, lo conoce todo. De ese es el Dios que estamos hablando. De esa soberanía es la que estamos hablando hoy. Del Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Quién de aquí puede estar en otros lugares al mismo tiempo? ¿Usted y yo podemos estar en otro lugar al mismo tiempo? No. Pero en nosotros reside aquel que puede estar en todos lados a través de su Santo Espíritu. No es por usted y por mí, sino por Él. Omnipresencia, Él está con nosotros en todo momento. Él se encuentra aquí con nosotros.
Que se manifieste o no es decisión de Él, porque Él es el Dios soberano. A veces cuando estamos reunidos en la casa de Dios, le pedimos al Señor, y esto también, y yo lo incluyo en mis oraciones, que Él se manifieste. Pero porque Él no se manifieste no quiere decir que Él no se encuentre. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Y no todo el tiempo que usted esté orando, usted tiene que sentirle. Usted lo siente porque Él se deja sentir en usted en todo momento. En la manera que Él entienda. Y como Él entienda. Él no se va a acomodar a nosotros, a nuestros deseos. Otro término que quiero definir es autonomía. Autonomía se define como autogobierno, autónomo, independiente, autosuficiente. Otro concepto, sobrenatural. Lo que se encuentra por encima de los fenómenos naturales. En esta categoría se hallan los milagros, señales, maravillas, apariciones de seres angelicales. Si yo estoy hablando de un Dios soberano, un Dios sobrenatural que va por encima de lo natural, inclusive lo que hay en natural le pertenece a Él, porque Él fue el que lo creó. Yo no puedo minimizar y yo no puedo encajonar al Dios soberano en solamente un pensamiento crítico de un hombre. Yo no puedo encajonar al Dios soberano, al Dios de la creación que está establecido en Génesis. Yo no puedo encajonarlo, no lo puedo meter en la cajita humana de mi mente. Si yo estoy hablando del Dios soberano, tiene que ir por encima de los pensamientos míos. Él nos puede iluminar y nos puede revelar. Y gloria a Dios por eso. Pero no por un simplemente pensamiento de hombre voy a encajonar al Dios de la creación. Mire, crear los cielos no cabe en mente humana. Crear la tierra en 6 días y en el 7º día descansar no cabe en nuestra cabeza. Si estoy hablando del Dios soberano, estoy hablando de un Dios sobrenatural. No es un Dios manipulable, es un Dios que todos nos sometemos a Él. Y como le decía, vemos la soberanía de Dios a través de las Escrituras. Vemos el poder de Dios en Génesis, en la creación. Vemos el poder de Dios a través del diluvio. Cuando habían, en aquel momento, bueno, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo duro de servicio, un pueblo desobediente. Cómo Él tuvo el poder y la decisión de decir a esta gente, los voy a recoger y voy a enviar este diluvio para que limpie la tierra. Solamente me voy a quedar con una familia. Estoy parafraseando. Fíjese que limpió la tierra con agua. Lo que está sucio se limpia con agua. Nosotros nos bañamos con agua, ¿verdad que sí? Y fíjese que soberano y poderoso es el Señor, que está profetizando a través de un hombre como usted y como yo, cómo es que iba a transformar el plan de salvación, cómo su plan de salvación y eterno, de vida eterna, se iba a llevar a cabo a través de Él, el Dios soberano, haciéndose carne, sirviéndonos de ejemplos a cada uno de cómo debemos vivir. Estoy hablando del profeta Isaías. Isaías profetizó que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador. ¿En dónde se encuentra eso, pastor? Sencillo, mire, se encuentra aquí en Isaías 9:6. Búsquelo. Isaías 9:6. Mire cómo el Señor habla a través de un hombre imperfecto, pero conectado con el Señor. Isaías 9:6.
Porque un niño nos ha nacido, hablando proféticamente, viéndolo desde una manera del presente. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Otras versiones dice gobierno, pero me gusta la palabra soberanía. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria a Dios. Tome asiento. Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Fíjese que el Dios Padre y Rey son figuras de autoridad. Fíjese que Dios, cuando habla de Dios, está hablando de la divinidad, está hablando de un ser sobrenatural. Está hablando de que Él no se rige a nadie. Está hablando de que Él no recibe instrucción de nadie. Está diciendo, cuando hablamos de Dios, está diciendo que está por encima de todo gobierno, que Él es el que gobierna. Por eso también te dice que es rey. Es rey porque es rey de un reino divino eterno, que el único que lo puede conceder es el Dios. Pero te está hablando que es Padre. Padre porque es lo suficientemente lleno de amor. Inclusive Él es el amor para cada uno de nosotros. Él tiene la capacidad de amar indiferentemente de nuestras transgresiones. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? Y Él nos recibe con los brazos abiertos. E inclusive la mejor muestra de amor que pudo haber llevado a cabo el Dios que te estoy predicando, el Dios sobrenatural, el Dios soberano, es la muestra de Él darse, hacerse carne y salvar al mundo, dándose su cuerpo en una cruz, dando su cuerpo como sacrificio vivo, que es lo que nos pide a nosotros. Él es Dios, Él es Rey y Él es Padre. Gobierna un reino divino y sobrenatural. La soberanía de Dios, ¿se cree o no? Pero no quiere decir porque usted no la crea, no se lleve a cabo. Él no lo sea. Ejemplos de la soberanía de Dios en la palabra. Job. Le hace el libro de Job. ¿Cómo le da la instrucción al diablo? Hey, a este sí. Hey, vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer esto. Le da instrucciones a Satanás y Satanás la sigue. Y la iglesia peleando con el diablo, cuando nosotros estamos con el Dios poderoso que le da las instrucciones al diablo. Y la iglesia rompiéndose la cabeza y peleando y batallando con el diablo cuando el diablo está vencido. La peor batalla que puede tener un ser humano es con su propia carne, no es con el mismo diablo. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que ser responsables de asumir nuestras responsabilidades. ¿Usted sabe lo que pasa? ¿Por qué es que caemos? Porque podemos decir que vivimos bajo la soberanía de Dios, pero queremos aplicar la autonomía, el autogobierno. Y mira, le tengo que decir algo. Se habla mucho del libre albedrío, del free will. Cuando nosotros vivimos bajo la autoridad y el gobierno del Dios soberano, nuestro free will, nuestro libre albedrío se pone a un lado. Nuestra autonomía se pone a un lado y no la ejerzo. Porque es incongruente, no hace lógica decir de que yo vivo bajo la autoridad del Dios soberano aplicando mi autonomía, mi independencia, cuando nosotros
vivimos bajo la soberanía del Dios vivo, nuestra autonomía no debe ser aplicada. Pero ¿qué pasa? Cuando vivimos bajo la autoridad, bajo la soberanía divina, nosotros nos tenemos que someter. ¿Qué le pasa al pueblo del Señor? Esa palabra de someternos nos cuesta. Someternos quiere decir estar bajo de. Su free will, su libre albedrío, no le va a llevar a ningún lado. Le va a llevar al lugar más oscuro. Le va a llevar al lugar donde usted no va a encontrar salida. Le va a llevar al lugar donde usted se va a sentir solo. Mire lo que dice Primera de Timoteo 6:11 al 16. Primera de Timoteo 6:11 al 16. Y esto es Pablo hablándole a Timoteo. Había una situación que estaba lidiando Timoteo y Pablo le está dando un consejo. Había una situación con falsos maestros, con las riquezas, etcétera, etcétera. Pero Pablo le dice a Timoteo, oye, tú en cambio, hombre de Dios, tú en cambio, hombre de Dios, Yoari, tú en cambio, pastora Yoari, tú en cambio, mujer de Dios, tú Anthony, hombre de Dios, tú Leo, hombre de Dios, huye de todo eso, esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Él no le está diciendo, oye, éntrale a todo el mundo a palo y tíralos por un risco y se te hace la vida más fácil. Huye de todo eso. Esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Y la gente en guerra, cuando nosotros estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, no estoy guerreando con el diablo. Bueno, estás peleando una batalla que no es tuya y que ya fue vencida hace rato. Tú estás levantando al que fue vencido y peleando con él porque quiere. Sí, a veces queremos levantar al que ya está vencido, levantarlo y vente, vamos a pelear. Cuando ya está vencido. ¿Por qué, iglesias, estamos tan envueltos a pelear con el diablo? Te lo estoy leyendo aquí, la buena batalla de la fe. ¿Y por qué es una batalla? Porque la fe no niega realidades. Y la fe es entorpecida por efectos naturales. Cuando la fe tiene que llevarnos a lo sobrenatural, porque le estamos creyendo al Dios sobrenatural que es soberano, el que nos gobierna. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, en la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Usted sabe por qué nosotros al final de cada servicio hacemos un llamado? La confesión de fe tiene que ser pública. Tienen que haber testigos. Aquí lo está diciendo. Hay posturas teológicas que eso no hay que hacerlo, que eso es personal. Mire, estoy haciendo este paréntesis porque yo quiero educar a la iglesia. Quiero educar a esta iglesia y los que me estén oyendo en las redes sociales. El acto de recibir a Jesús como Señor y Salvador tiene que ser público. Tienen que haber testigos, te lo estoy leyendo.
el que venga aquí y dé el paso en fe, sí, puede haber emociones. Hay emociones envueltas porque somos seres humanos. No se pueden desgastar, no pueden decir, emoción, quédate aquí que yo voy a pasar por allí. Y el que pasa en fe, aquí, aceptando a Jesucristo como el Señor y Salvador, claro que va a haber fe, si todavía no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir después que Él confiese públicamente. El que vino aquí, que confesó públicamente que Jesucristo es su Señor y Salvador, después lo que quiera hacer ya es a cada quien. La iglesia está para discipularlo, la iglesia está para prepararlo y para prepararla, pero tiene que haber una gestión de ese que vino aquí, que confesó, a llegar aquí a la iglesia. Y una gestión de nosotros, de ese que vino aquí, que confesó, darle la llamadita, oye, ¿cómo tú estás? Llegaste a la iglesia, ¿qué te podemos ayudar? Porque para eso es la familia de la fe. Pero hay posturas teológicas que te dicen, no hay que hacer llamado. No hace falta. Yo la respeto, pero aquí vamos a hacer público la confesión de fe. Esto es a manera de testimonio. Así fue como yo llegué a los caminos del Señor. Con un pastor loco que predicó una palabra loca para este tipo que estaba aquí, que está aquí de una manera que estaba viviendo la vida loca. Yo necesitaba una palabra como esa. Y desde ese día hice mi confesión en público con más de 800, casi 1000 personas viéndome cuando yo hice la confesión de fe, que caminé un largo trecho para aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador al frente de todo el mundo. Resultado de eso, gloria al Señor. ¡Tarán! Hubo una parte que yo tuve que hacer. Hubo una decisiones que yo tomé. Yo me envolví en la iglesia, estaba soltero para ese tiempo. Llegaba a la iglesia, me envolvía en el servicio de la iglesia, aprendía del Señor, estudiaba la palabra, oraba. Y el Señor hizo. Cierro paréntesis. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla el único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. De ese es el que te estoy hablando. De ese es el que te estoy hablando en esta mañana. Ya casi tarde. Iglesia, no podemos decir que vivimos bajo la soberanía del Dios vivo cuando no nos aprendemos a someter ni a seguir sus instrucciones, ni cuando aprendemos a vivir bajo sus designios. Cuando vivimos bajo la soberanía divina de Dios, quiere decir que estamos viviendo sometidos bajo la ley suprema. Les definí, según la Real Academia Española, que soberanía alude a un poder político, alude a que reside en la autoridad máxima de ese gobierno, que es la Constitución. Nuestra Constitución del Reino Divino se llama la Biblia. Y usted la tiene todos los días en su teléfono, la tiene todos los días en este libro y la tiene de diferentes maneras. Esta es nuestra Constitución. ¿Usted sabe por qué se le viola los derechos? Porque usted no conoce la Constitución. ¿Usted sabe por qué el diablo le viola sus derechos? Porque usted no conoce
La Constitución que está aquí. En todo reino, en todo país hay una Constitución. Hay unos países que no la practican, pero hay países en el cual vivimos, aquí en Estados Unidos, que se practica la Constitución. En el reino de Dios se practica la Constitución, está aquí. Usted tiene derecho. Usted tiene derechos en el reino y también tiene privilegios. Son dos cosas diferentes. Fíjese que nosotros fuimos adoptados. Cuando uno es adoptado, hay un proceso legal que se lleva a cabo. Y cuando se lleva a cabo ese proceso, cuando se termina ese proceso, como nosotros somos hijos adoptados, ya tenemos derecho como hijo legítimo, establecido por ley. Yo espero que usted me esté entendiendo lo que yo le estoy hablando, Dios. No estoy subestimando ni minimizando, pero yo espero que usted esté entendiendo lo que le estoy diciendo. La soberanía de Dios nunca va a residir en nuestro pensamiento, en nuestras costumbres. La soberanía de Dios no reside en la religión. La soberanía del Señor no reside en ninguna denominación. Si usted se crió en alguna denominación, yo lo respeto. En esta iglesia somos bautistas porque creemos en el bautismo. Somos pentecostales porque creemos en la gran cosecha. Somos evangélicos porque hablamos del evangelio. Somos testigos de Jehová porque todos los días vemos la mano de Dios en nuestra vida. Somos católicos porque la iglesia de Dios es universal. Pero denominación, ninguna. No se deje regir bajo ninguna denominación. La religión ha dividido al hombre de manera extraordinaria. La iglesia de Cristo está segmentada. Y los satánicos y los ateos unidos, estructurados. Y la iglesia de Cristo segmentada por la denominación o por la religión. Lo cual ha destruido el pueblo de Dios. Lo ha dividido de manera extraordinaria. No, porque si estás en el culto y no saliste sudado y el moño no se te soltó, el pelo no estuvo fuera de... No hubo presencia. Ah, no, pero es que en la iglesia hay que estar como robot, no se puede decir nada. ¿Me está entendiendo? Bajo la soberanía de Dios es un gozo estar con Dios. Es un gozo adorar. Es un gozo venir a la presencia de Dios y disfrutar con la familia de la fe. A la casa de Dios iremos y nos alegraremos. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Alguien me puede explicar cómo el gozo se deja saber? Estoy gozoso. Tengo un gozo. Ustedes pueden ver el gozo que tengo. Ah, pues es que está adentro y ustedes no lo ven. Mi gozo está adentro y ustedes no tienen que verlo. Mire, si yo estoy gozoso, a mí no me importa el que esté al lado mío. Si yo estoy gozoso por aquel que me salvó, a mí no me importa. Yo levanto las manos, me quito los zapatos y adoro y abro mi boca y le grito: Abba, Padre. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy tengo vida eterna por ti, no por mí. No, pero es que tengo un gozo en mi alma. Y yo respeto el que no sea muy expresivo, yo lo respeto. Pero también el gozo se muestra el día a día, en la manera de nosotros vivir. Cómo tratamos a nuestra familia,
cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, cómo tratamos a aquel que no conoce a Cristo y dentro de la casa de Dios. Santo Dios el que vive. Cuando vivimos en la soberanía divina, quiere decir que todo lo que hago, o sea, como vivo, tiene que redundar conforme al que me gobierna. Voy a volver a repetir esa parte porque creo que no me expresé bien. Cuando vivo en la soberanía divina, quiere decir que todo lo que hago, o sea, como vivo, tiene que redundar conforme al que me gobierna. Mire, cuando nosotros no obedecemos, le somos infieles al Señor. Cuando nosotros no seguimos la instrucción divina, nosotros le estamos siendo infiel al Señor. Usted se molesta o nosotros nos molestamos cuando alguien nos es infiel. ¿Correcto? Los que estamos casados, si nuestra pareja nos es infiel, nos vamos a sentir ofendidos. Nos vamos a sentir heridos. ¿Verdad que sí? Usted ha pensado, ha analizado cómo se siente el Señor cada vez que nosotros no lo obedecemos. Y le decimos al hermanito que está afuera, no, yo lo vivo bajo la autoridad y el gobierno del Dios soberano. No has dejado tu autonomía todavía. No hemos dejado nuestra autonomía todavía. Les dije que autonomía, voy a volverle a darle la definición. Autonomía es autogobierno. ¿Qué es auto? Yo me gobierno yo mismo. Soy independiente. No necesito de nadie. Eso es autonomía. Y esa autonomía está en cada uno de nosotros. Pero vuelvo y le repito, yo no puedo decir que soy autónomo cuando vivo bajo la soberanía del Dios vivo. Esto se basa de gobierno. Tenemos que permitirle al Señor que gobierne nuestra vida. Tengo que reflejar la divinidad del Dios soberano. ¿Cómo se hace eso, pastor? Sencillo, ore. Tenga comunión. Porque el Dios soberano te da acceso libre a su presencia. El Dios soberano tiene las puertas abiertas para que tú entres en su presencia, para que podamos todos entrar a su presencia y tener comunión con Él. Y la comunión se hace orando, hablando con Él en todo momento, mientras usted está trabajando. Hay momentos de intimidad que tenemos que venir y sentarnos con Él y abrir nuestro corazón, independientemente Él sabiéndolo todo. Abrir nuestro corazón. Mira, Señor, yo esta semana he estado con una semana difícil. Tú lo sabes, Señor. Por eso todos los días yo dependo de ti. Yo necesito que tú me añadas sabiduría, Señor. Yo necesito que tú me actives en las áreas que estoy apagado o apagado. Estoy hablando en buen boricus. En esos momentos de intimidad, usted ábrase al Señor. No venga con la ametralladora espiritual. Siéntese, hable con Él. Espere que Él le hable. Pero pastor, el Señor habla. Sí, habla. Tienes que callarte para oírlo. A veces limitamos al Señor por nuestro paradigma mental creado por la denominación, creado por la religión. El Dios soberano es accesible para todos. Tiene amor para todos. Tiene amor para todos. Hay unos que van a venir y van a ser partícipes de ese amor. Hay otros que no van a creer en ese amor.
El amor de Dios está para todos. Para aquel que quiera. El amor de Dios es inclusivo. El amor de Dios incluye a la prostituta. Claro, en ese tiempo ella va a ser transformada. Tiene que haber una transformación, una decisión, de parte de ella. Mire, del usuario de drogas, hay amor para él, pero en el camino esa persona va a ser transformado por el poder del Espíritu Santo en su vida. Ahí está el amor de Dios es inclusivo, sí, porque esta palabra inclusivo está muy de moda. No hay nadie más inclusivo que Jesús. Lo que pasa es que le han querido dar una connotación allá afuera, fuera de los preceptos divinos. Lo que pasa es que la palabra inclusivo quiere decir, le han dado una connotación de aceptar lo malo. Pero no hay nadie más inclusivo que Jesús. Jesús tiene amor para todos. En el camino vas a ser transformado conforme a sus preceptos y designios. El amor de Dios cubre multitud de faltas. No hace acepción de personas. Cuando dice que no hace acepción de personas, es inclusivo. No, que si no te pones falda, el Señor no te va a amar. No, que si no te pones gabán y corbata, el Señor no te ama. Eso es religión. Cuando vivimos bajo la soberanía divina, rendimos nuestra autonomía. No, porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Mire, no hay libertad más grande dentro de la soberanía de Dios. Cuando nosotros reclamamos vivir bajo como a mí me dé la gana, vivimos en tinieblas. Porque parte del beneficio de vivir bajo la soberanía de Dios es libertad en el espíritu. Pero estamos tan amarrados a lo tangible, a lo natural, que se nos pierde la perspectiva sobrenatural del Dios soberano. No, que yo quiero vivir como me dé la gana. Yo tengo mi relación con el Señor a mi manera. Fine. Puede ser a tu manera, pero no es la correcta. Puedes amarlo a tu manera, pero no es la correcta. Puedes decirle que tú tienes una relación diferente, fantástico. La relación que te dice el Señor está aquí en la constitución divina del reino de los cielos, que te acabo de mencionar. Hay una manera de tener una relación con el Señor y es obedeciéndole, sometiéndote, poniendo a un lado tu autonomía, poniendo a tu lado tus ganas, tu free will. En mi autonomía hay tinieblas, hay oscuridad. Mire, a mí nadie me puede decir lo contrario. A mí nadie me puede decir lo contrario. Yo he estado en ambas. Hay un antes y un después. A mí nadie me puede decir que vivir fuera de Cristo es lo mejor, que yo no necesito a Cristo en mi corazón. A mí el que me diga eso, lamentablemente, con el mayor de los respetos y como voy a sonar, es un mentiroso. En buen boricua es un embustero. Porque cuando uno vive conforme a lo que hay allá afuera, conforme a lo que te dice la moda o el glamour de allá afuera, uno vive vacío. Uno tiende y busca agradar a la gente para caer en un grupo de personas, para buscar la atención de los demás. Uno comienza a accesar a cosas, a gente, a sustancias que lo que te hacen es sumergirte en tinieblas. A mí nadie me puede decir que vivir fuera de Cristo, que nadie necesita a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Lamentablemente todos no van a llegar. Por el momento, ocúpese usted por usted. La salvación es individual. La salvación no es por osmosis.
No es porque yo me pegué a la pastora Mónica y ella es salva. Eso no funciona de esa manera. ¿Usted cree o no cree? ¿Usted vive en santidad o no vive en santidad? ¿O vive en el pecado? No hay áreas grises en el reino de Dios. No, pero es que es un poquito. Allá. No, es que me dio una cervecita nada más. Me dio un vinito. La palabra no expresa directamente de que no beba, pero la palabra también te dice que cuidado con el, no te emborraches con el vino donde hay disolución. ¿Cómo es? Disolución. O el espíritu. Nadie me puede decir a mí que no hay, que yo no necesito a Cristo, que vivir bajo la soberanía de Dios no me hace falta. Ya casi termino para que se vayan a... Cuando vivimos bajo la soberanía divina, nuestra voluntad se pone a un lado y dejamos la voluntad del Dios soberano que gobierne nuestra vida. Cuando vivimos en la soberanía divina, quiere decir que toda hueste de maldad ya está vencida. Mire, llévese esto hoy. Deje de estar peleando con el diablo. Entonces, vemos a una iglesia que constantemente está peleando con el diablo y vemos una iglesia que está constantemente, como decimos en buen boricua, pugilateada. Estoy buscando un sinónimo para nuestros hermanos. Como ocupada, como que vencido, como que cargado, como con una sobrecarga. Cuando el Hijo de Dios vive peleando con el diablo, va a estar cansado por lo que le mencioné, porque lo va a estar levantando constantemente, peleando con él y él cae al piso. Tiene que volver a levantarlo, pelear con él cuando él no le está tirando ningún golpe. Es porque usted no ha sometido, o yo o nosotros no hemos sometido nuestra autonomía a la soberanía. Tenemos que parar, detenernos de levantar guerras con el diablo. Usted lo que tiene que hacer es andar apercibido, pendiente, preventivo, pendiente a dónde voy, con quién hablo, qué hago, qué digo, qué pienso, apercibido. Y el ataque mayor que pudiese venir de afuera es en la mente. Cuidemos nuestros pensamientos, no alberguemos ningún pensamiento inicuo en nuestra mente, para que no lo llevemos, para que no se sitúe en nuestra alma y lo llevemos a una acción. Gloria al que vive. Cuando vivimos en la soberanía divina, llegará el día donde disfrutemos de residir con el Dios soberano. Hay una promesa. Hay una promesa que el Dios soberano nos está haciendo en esta mañana. Que si nosotros vivimos bajo su soberanía, nosotros vamos a tener la oportunidad de disfrutar de su presencia con vida eterna y acceso al reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí han ido a un reino? Yo nunca he ido a uno, ni a Inglaterra, ni a España, ni a ninguno de esos. Posiblemente los militares, algún militar aquí. Pero no hay reino mayor que el reino divino del Dios soberano.